Bienvenidas y bienvenidos a la quinta clase de Historia de España del año 2020. En esta clase repasaremos la evolución de los territorios cristianos en la Edad Media. Empezaremos comentando el surgimiento del Reino de Asturias, después llamado también Reino Asturleonés, en el oeste peninsular, y luego vamos a avanzar hacia los condados pirenaicos del este. El primer núcleo originario deviene en distintas uniones y fragmentaciones que terminan configurando dos reinos definidos en el oeste. Castilla por un lado y León por el otro. Y al otro lado de la península, en su lado este, vamos a analizar la evolución del reino de Aragón, los condados catalanes y del reino de Navarra. Todas estas unidades políticas acaban viendo su avance frenado por la expansión de otros reinos. El punto de llegada va a ser la conquista cristiana de Toledo en el año 1085. Vamos a comenzar por el este peninsular. Habíamos dicho que el califato musulmán conquista casi toda la península ibérica. Sin embargo, no puede avanzar totalmente sobre la línea norteña, que hoy ocuparía parte de Cantabria, Asturias y el País Vasco en el oeste y la franja de los Pirineos en el este. Esta franja de los Pirineos es la línea que divide, mediante montañas, España de Francia en la actualidad. Recordemos que en la zona montañosa del este peninsular siempre resiste un conjunto de pueblos como astures, cántabros, etc., muy ayudados por la orografía montañosa. Combatieron la dominación romana, la visigoda, y la musulmana no va a ser la excepción. Sin embargo, todavía se discute el grado de influencia logrado por la Iglesia y la monarquía en tiempos visigodos. Sabemos que ahí crearon un ducado, el ducado de Cantabria, pero no sabemos el control efectivo del territorio. El primer líder de los cristianos que va a emergir en esa zona se llamaba Pelayo. Pelayo derrota, comandando un ejército de Asturias y cántabros, a los musulmanes en la batalla de Covadonga. Supuestamente esta figura un poco histórica, un poco ficticia, luchó con su rey visigodo en Guadalete y después huyó hacia las montañas del norte, donde es elegido monarca por los pobladores locales de Primorias. Mientras las fuentes musulmanas no dan importancia a la batalla de Covadonga, las crónicas cristianas la catalogan como el momento de inicio del proceso de reconquista. ¿Está bien hablar de reconquista? Ya lo habíamos planteado anteriormente. Esta visión mítica de la reconquista refiere a una continuación del pasado godo y la recuperación de la unidad católica. La historiografía nacionalista aseguró que Pelayo fue el primer rey de España. Sin embargo, después matizó esta afirmación, catalogándolo como un caudillo, y en la actualidad hasta hay historiadores que dudan de la existencia de Pelayo. En las clases posteriores volveremos sobre esta cuestión. Lo importante y lo comprobable hasta el momento es que durante un siglo el reino de Asturias fue el único foco cristiano organizado en la península. Después de Pelayo, los monarcas que vienen a continuación consolidan el reino de Asturias, con la primera capital en Cangas de Onís. Pero es especialmente clave el reinado de Alfonso II, que va desde el año 791 hasta el año 842. Una vez afirmado el dominio asturiano, el territorio se expande progresivamente, desde las cordilleras hasta la línea del río Duero y la zona vasca. Tengamos en cuenta cuando hablamos de ríos lo importante que es controlar el acceso a los ríos, tanto para practicar la agricultura como para utilizarlos en la comunicación y otro tipo de actividades. A medida que van dominando territorio, los diferentes monarcas van creando condes, que recuerdan a los comes o condes visigodos, para defender el territorio frente a los musulmanes. Por ejemplo, el condado de Galicia, en el año 760, del cual después se va a desprender el condado de Portugal en el año 806. Y más tardíamente se crea hacia el otro lado el condado de Castilla, en el año 850, a partir de unidades políticas preexistentes
y dispersas. En tiempos de Alfonso II también se produce el supuesto hallazgo de los restos del apóstol Santiago en el campo de Estrellas, que de ahí viene el término Compostela y el concepto de Santiago de Compostela. Así va a comenzar el culto jacobeo y el famoso Camino de Santiago. Una motivación para los cristianos y también una ruta de peregrinación con consecuencias económicas y culturales en el largo plazo. Este hecho particular, esta construcción, se inscribe en el proyecto gótico de Alfonso II. Él es el rey que muda la capital de Cangas de Onís a Oviedo, que es la actual capital de Asturias. En Oviedo organiza una corte desde la cual impulsa la religión y la tradición visigoda. Esto no hubiera sido posible sin que la iglesia asturiana rompa vínculos con Toledo. Tengamos en cuenta que los obispos hispanos siguen existiendo después de la conquista musulmana, pero ahora responden a la iglesia franca. Alfonso III, cuyo reinado abarca desde el año 866 hasta el 910, es el monarca que alcanza el río Duero con sus conquistas. Este monarca le termina de dar sentido histórico e identidad cultural al reino de Asturias, o ya a esta altura reino asturleonés. Sin embargo, cuando fallece o antes de fallecer, Alfonso III va a dividir su reino entre sus tres hijos. Ordoño II se queda con Galicia, García II se queda con León y Fruela II se queda con Asturias. A la muerte de García II, Ordoño II va a absorber el reino de León, que está formado por el reino de León propiamente dicho, por el condado de Castilla y por la provincia vasca de Álava. Ordoño II es el que lleva la capital a León de forma definitiva. A la muerte de Ordoño II, Fruela II va a unificar brevemente Asturias, León y Galicia. Pero ahora todo ese conjunto directamente se va a llamar Reino de León. Pero de pronto se frena la conquista cristiana. ¿Por qué? Bueno, como vimos en la clase anterior, en la misma época el califato de Córdoba estaba en situación de gracia con el emir Abderramán III. Por último tenemos que considerar el nacimiento del condado de Castilla. Dijimos que los asturleoneses lo crean en el año 850 para defender la frontera. Castilla es un condado o provincia muy militarizada, precisamente por eso se llama Condado de Castilla, por tierra de castillos. En el año 910 el rey pone al frente del condado a Fernando González. Pero en el año 960 el condado se termina independizando en medio de la crisis generada por el conocido Almanzor. Por política matrimonial, el condado de Castilla va a empezar a formar parte del reino de Pamplona en el año 1028, bajo el reinado de Sancho III. Ahora vayamos a analizar el surgimiento de este reino y las otras unidades políticas del oeste. Ahora consideremos brevemente el oeste peninsular. Tengamos en cuenta que el gran imperio centroeuropeo, que se extendía por la actual Francia y Alemania, es el imperio carolingio. Esta entidad política, comandada por Carlomagno, va a llegar al noroeste de la península mediante un pacto que realiza el monarca con un líder musulmán. Lo que le promete es la entrega de Zaragoza. Pero al llegar a la ciudad, en ese momento tomada por los musulmanes, este personaje lo va a traicionar y Carlomagno termina asediando la ciudad. Sin embargo, tiene que volverse a Francia por un levantamiento local. En el trayecto de vuelta destruye la ciudad vasca de Pamplona y la saquea. Pero su retaguardia, que estaba comandada por el conde Roldán, es derrotada por los vascones en la batalla de Roncesvalles, que tiene lugar en el año 778. Todo esto está registrado en el Cantar de Roldán, ese célebre poema
medieval. Carlomagno va a volver en 10 años para formar una provincia militarizada gobernada por condes nombrados por el emperador franco de turno. Se va a llamar la Marca Hispánica, como una especie de tapón frente a los musulmanes. De esta entidad van a surgir 3 núcleos diferentes: el reino de Pamplona, el reino de Aragón y los condados catalanes. Vayamos ahora con la primera unidad, el reino de Pamplona. Las primeras noticias que recibimos de esta entidad son de los años 810 y 811, donde se detalla que un grupo de vascones se había independizado de la sumisión fiscal musulmana. La sujeción a los carolingios que sobrevino después también va a durar poco. A principios del siglo IX se comienzan a independizar diferentes pueblos del dominio franco. Primero los navarros, después los aragoneses. Este último reino, el de Aragón, va a tardar un poco más y le va a costar un poco más surgir. Pero el reino de Pamplona se va a expandir por la zona de La Rioja y va a llegar a ser el núcleo cristiano hegemónico en el siglo XI. Recién podemos hablar del reino de Navarra en el año 1130. Bajo el reinado de Sancho III, Navarra se va a anexionar tanto el condado de Aragón como el condado de Castilla, y a las demás unidades políticas las somete como vasallos. Como entendía que los reinos eran parte de su patrimonio, cuando muere Sancho III en el año 1035, divide su reino. Fernando I hereda Castilla, García Sánchez III se queda con Navarra, y a Ramiro I le deja Aragón. Ahora sí podemos hablar de Reino de Aragón por un lado y Reino de Castilla por otro. Fernando I va a ser el primer rey de Castilla. Él vence al Reino de León y unifica las dos coronas. Aunque se van a fragmentar en el siglo siguiente, esta unión castellano-leonesa va a conquistar Toledo en el año 1085. En la Marca Hispánica, después de la independencia de los aragoneses y los navarros, solo va a quedar la zona norte de la actual Cataluña, también llamada Cataluña la Vieja. En el año 897, un conde llamado Wilfredo el Velloso va a aprovechar la crisis del imperio carolingio y va a reunir todos los condados, heredando a su hijo el título, y por primera vez no va a esperar el nombramiento imperial. Este conde es el último que deja de rendir juramento a los monarcas carolingios. A partir de ese momento, en consecuencia, los vamos a poder llamar los condados catalanes, independientes del dominio franco, y cuya expansión se va a concentrar hacia el sur de la Cataluña actual. La ciudad musulmana más importante que van a tomar es la de Tortosa en el año 1148. Ya habiendo considerado la formación de estos núcleos cristianos, podemos empezar a hablar de su expansión. Primero veamos el concepto repoblación. La expresión que va a dominar la expansión de los reinos peninsulares es populare. Esa es la palabra que encontramos en las fuentes. Este concepto implica una organización tanto política, religiosa como económica del espacio. Esto significa, en lo político, la implantación de un poder regio o condal. En lo religioso, la proliferación de iglesias y monasterios que van extendiéndose como una malla en el territorio. Y en lo económico, la colonización rural. O sea, la puesta en producción de esas tierras que van siendo conquistadas. La repoblación asturleonesa se va a dirigir principalmente al territorio entre el Duero y la cordillera cantábrica. Estuvo caracterizada por la fundación de aldeas atravesadas por una red de centros religiosos. Tenemos que distinguir 3 franjas repobladoras con características distintas: la gallega, la leonesa y la castellana. El modelo gallego se realizó por una zona ya densamente poblada. Y el norte de Portugal tenemos que verla como una extensión de este foco.
fue casi siempre conducida por monasterios y por la aristocracia, tanto en la zona gallega como en la zona portuguesa. En cambio, la leonesa fue dirigida hacia el sur por reyes, en gran parte, y por grandes magnates. La población de esa zona se alimentó principalmente de mozárabes que estaban huyendo de Al-Ándalus y por la fundación de monasterios. La castellana probablemente fue la más espontánea y la menos aristocrática, y estuvo en manos de colectividades aisladas. Conviven tantos dominios pertenecientes a los monasterios con aldeas de posesión familiar. Si tuviéramos que hablar más tiempo de monasterios, como ya dijimos en otra ocasión, tendríamos que hacer un curso o un seminario aparte. Por eso vamos a tocar este tema por arriba y después volveremos más adelante si es necesario. Ahora bien, tengamos en cuenta que en la cuenca hidrográfica del río Duero se generó una suerte de desierto estratégico que precede a la repoblación. En nuestro país conocemos bastante sobre narrativas que están centradas en el desierto para hablar de una conquista. No está claro si ese espacio quedó a merced de los poderes locales después de la invasión musulmana o si la monarquía asturleonesa necesitó un siglo para reconstruir la autoridad. Tal vez es una combinación de ambos hechos. Lo que es seguro por el momento es que esa zona estaba libre de la influencia musulmana y era objeto de campañas cristianas. A lo largo del siglo XI y XII nos vamos a topar con una nueva fase de expansión cristiana. Allí es cuando la frontera con los musulmanes se extiende considerablemente. ¿Por qué? Bueno, hay que tener en cuenta lo que está pasando del otro lado, en la facción musulmana. Tengamos en cuenta que es el tiempo de los reinos taifas, que había iniciado el año 1031. Y la fragmentación generó una gran debilidad de la parte musulmana de la península. Gracias a esta etapa de vacilación, los cristianos van a llegar hasta el río Tajo y el río Ebro. También debemos tener en cuenta que los reinos se habían fortalecido internamente mediante el desarrollo de una nueva aristocracia y el sometimiento del campesinado. Pero vamos a profundizar en el feudalismo en la clase próxima que está íntegramente dedicada a este tema. A la orilla del río Tajo está la ciudad de Toledo y la de Lisboa. Los cristianos toman Toledo en el año 1085, mientras que Lisboa es tomada en el año 1147. La toma de Toledo es muy importante. En primer lugar, porque los reinos taifas reaccionan llamando a los almorávides, un pueblo del norte de África que vuelve a unificar al Andalus. Para los cristianos, la toma de Toledo significó un gran impulso anímico y propagandístico, ya que era la antigua capital de los visigodos que vuelve a manos amigas. Ahora volvamos un poco al este de la península, a la frontera del Ebro. En esta época es cuando el famoso Cid, que probablemente todas y todos hayamos tenido que leer en la secundaria, conquista Valencia en el año 1094. Pero después su mujer Jimena tiene que devolverla a los musulmanes en el año 1102. Por el río Ebro y más tardíamente también caen en manos cristianas las ciudades musulmanes de Zaragoza en el año 1118 y Tortosa en el año 1148. La primera es tomada por el reino de Aragón, que en ese entonces está unido al reino de Navarra, mientras que Tortosa es una victoria catalana, como también habíamos mencionado anteriormente. En el futuro, Cataluña y Aragón se van a unir bajo la corona única de Aragón. Tengan en cuenta que este es un periodo muy complejo y fuimos todo lo breves que un video nos puede permitir. Un video sintético y simplemente a modo de resumen.
Ahora vayamos un poco a analizar cómo estaban formadas o qué lógicas tenían estas sociedades cristianas. Insisto en que son nuevas sociedades. Se recuperan en parte o en el sector culto la tradición visigótica, pero en realidad son una construcción totalmente nueva y se van a fundar sobre nuevos fundamentos sociales. Según Monsalvo Antón, durante la Edad Media se va a producir una transformación feudal de los reinos cristianos. Aunque las vías fueron variadas, no es lo mismo Cataluña que Castilla y que León tampoco, el resultado va a ser similar. Hoy nos vamos a centrar en el ejemplo de León y Castilla. En primer lugar, tengamos en cuenta la dependencia campesina. La esclavitud antigua progresivamente se volvió residual. Ahora la explotación va a pesar sobre personas ingenuas. Ingenua, en el vocablo de la época, quiere decir que son jurídicamente libres. O sea, no le pertenecen a otra persona, como el esclavo, que era asimilable a un objeto según la tradición y el derecho grecorromano. Una gran parte del campesinado fue cayendo progresivamente en dependencia de los magnates y los dominios aristocráticos. Esta nueva dependencia va a estar basada en la pérdida de los derechos de posesión sobre la tierra y la transferencia de renta de los campesinos hacia los grandes terratenientes. Tengamos en cuenta que los procesos son particulares en cada zona y no en todos los lugares desaparece la esclavitud en el mismo momento, ni tampoco aparece este nuevo campesinado dependiente, que como vimos con Bonasí hay diferentes teorías sobre su formación en el mismo momento, sino que hay que ver caso por caso y también no confundir cómo a veces la fuente nombra a estos campesinos y la realidad que estaba detrás de ese vocablo utilizado, porque también nos puede llevar a confusiones y anacronismos. Volviendo a los grandes terratenientes, tengamos en cuenta que esta dependencia implicaba que estos altos personajes aristocráticos pudieran exigir tributos, aplicar la justicia y también intentar controlar tanto la movilidad geográfica de los campesinos como su transmisión de bienes. Con esto quiero decir que los campesinos que estaban en un mayor grado de sujeción ni siquiera podían legar sus bienes a sus descendientes libremente y a veces hasta estaban grabados con una especie de tributo al querer hacer una herencia. Y tampoco se podían mover libremente por las diferentes partes del territorio. En definitiva, la aristocracia usaba un conjunto muy heterogéneo de estrategias para asegurarse mano de obra en sus dominios. La otra cara de este proceso de sujeción del campesinado es la fragmentación del poder en múltiples focos. Tanto magnates, reyes, condes, grandes obispos o los monasterios van a empezar a constituirse en grandes terratenientes, posesores de extensiones de tierra bastante amplias. Como también vimos que ya había empezado a pasar en el reino visigodo de Toledo, ya la sociedad no se va a articular con lazos públicos, o sea, lazos formales generados por un Estado centralizado, sino que esa articulación, ese cemento social van a ser los lazos personales entre el rey y los grandes optimates o magnates de la corte y los comités principales, o sea, los que tienen los mayores cargos en el reino, pero a veces honoríficos. Recuerden que no siempre son administradores efectivos. Pero también se va a extender estos lazos personales desde la aristocracia encumbrada hacia las capas más bajas de la aristocracia, como pueden ser los infanzones o los milites villani, que son una especie de caballeros de extracción popular que después logran ascender socialmente, comprarse un equipo militar, formar parte de la guerra y entrar en los séquitos de estos grandes personajes aristocráticos. A partir de este momento ya va a dejar de ser importante qué cargo tiene la persona, sino con qué personaje estableció un pacto de servicio
y protección. Esta es la base del feudalismo, como vamos a ver la clase siguiente. Sin embargo, pensar a la sociedad castellana o leonesa de los siglos estudiados como una dicotomía clara entre señores y campesinos deforma bastante la posible realidad histórica. Vamos a encontrar diferentes grados jerárquicos con atributos en común para los diferentes grados. Miremos el cuadro que está en esta diapositiva. Arriba de la escala, aunque formen parte de la aristocracia, no es lo mismo ser un magnate que ser un simple caballero villano. Así como en la base, no es lo mismo ser un campesino independiente que ser un siervo, directamente un esclavo con serias limitaciones a la libertad, tanto física como productiva. El primer grado de esta tabla es el único que tiene señoríos. Guardemos también este concepto que es fundamental. Es decir, que controla grandes extensiones de tierra sobre las cuales tienen derecho a ejercer diferentes prerrogativas. Por ejemplo, ejercer la justicia, como dije, tengamos en cuenta que hay muchos litigios entre comunidades, entre campesinos, y tener el control de la justicia es tener el control de los resortes fundamentales de la sociedad. Es decidir cómo se termina dirimiendo un problema en la comunidad. Y también, además de concentrar esta potestad de la justicia, que hoy en día está realizada por el Estado, pero estamos en una sociedad en la cual, insisto, no hay un Estado centralizado y fuerte, con una ley en teoría, muy entre comillas, igual para todos, sino que estos señores van a concentrar estas prerrogativas y también van a cobrar diferentes tributos. No solamente parte de la producción de los campesinos, sino también obligarlos, por ejemplo, a fabricar o a participar de la construcción de molinos o de puentes o en el castillo del señor, o también les pueden cobrar peajes por la circulación de productos por ese dominio que controla el terrateniente. Y también, ahora yendo al otro atributo que es la sangre, tanto el primer como el segundo grado puede comprobar su estirpe mediante la sangre. O sea, tanto los magnates como los infanzones. Pero ahora, si como criterio tomamos en cuenta quienes forman parte de la caballería, llegamos hasta el tercer grado. O sea, también los caballeros villanos entran en la caballería. ¿Por qué? Porque la pertenencia a la caballería está definida por el derecho y por los recursos a portar armas y hacer la guerra. Entonces, cualquiera que se pueda costear este equipamiento, que es muy costoso y hay que tener bastante cantidad de tierra para mantener un caballo y un equipamiento militar, puede formar parte de este grado. Ahora, si tomamos en cuenta como atributo la posesión de la tierra y otros bienes, solo quedan excluidos los campesinos dependientes y los siervos personales. Pero, en correspondencia o de forma contraria, estos dos últimos grados, los campesinos dependientes y los siervos, son los únicos que tienen el atributo de la dependencia. Finalmente, los únicos atados por una relación clara de servidumbre, asimilable al esclavismo, son los servipersonales. Ahora vayamos un poco al funcionamiento de la monarquía. Hay que tener en cuenta que hay muy poco en común entre un rey del siglo XV o el siglo XVI y los monarcas asturianos. La monarquía es casi una entelequia. O sea, se cree que el poder se ejercía localmente y que el rey lentamente, primero desarrollando una corte, que después se va a convertir en la curia regia, comienza a extenderse por el territorio, que está gobernado con un gran grado de autonomía y autogobierno. Esta curia regia también va a funcionar como una asamblea judicial, sobre todo en el reino de León. Mientras que Castilla tiene una estructura más laxa. Mientras el derecho visigodo sigue vivo en la corte leonesa, en Castilla se van a formar un derecho de usos y costumbres, que está confeccionado en base a sentencias ad hoc de estos comités que van a administrar el territorio.
En cuanto a la organización territorial, tenemos que decir que se empiezan a desarrollar diferentes espacios de jurisdicción, algunos por delegación real y otros desde abajo. Por un lado, los dominios de magnates o de la iglesia. Por otro, para todas las áreas que no pertenecen a ninguno de los anteriores, se comienza a formular el concepto de jurisdicción directa regia. Con esto quiero decir, se permite a aristócratas o a monasterios o a la iglesia que colonicen diferentes territorios a cambio de brindarles el gobierno del territorio, que obviamente la monarquía no la puede realizar porque no tiene la burocracia suficiente ni la capacidad para administrarlo. Y también se forman en León los alfoces, que son espacios territoriales en general sostenidos por la presencia de un castillo. Son centros administrativos, pero también militares, formados por delegación regia en León o por delegación condal en Castilla, gobernado por un comité. Desde estos castillos o estos centros se van a recaudar los impuestos y se va a ejercer la justicia sobre el territorio. Tengan en cuenta que a veces no es un gran castillo, es simplemente una torre en un lugar elevado o con una fosa alrededor que tiene la función defensiva. Sin embargo, lentamente con la fragmentación de la soberanía que decíamos anteriormente, la aristocracia va a ir haciendo de parte de su propio patrimonio tanto los cargos como las rentas que perciben en sus funciones como comités o con algún otro cargo territorial. En esta clase hicimos un recorrido primero cronológico del desarrollo y la expansión de diferentes espacios políticos cristianos, con un común denominador: el proceso gradual de feudalización. En la clase que viene vamos a seguir por esta línea conductora para comparar los aspectos socioeconómicos, culturales y políticos de los reinos cristianos y también del califato andalusí, mediante diferentes perspectivas, pero principalmente lo vamos a realizar desde el materialismo histórico. Vamos a abordar una serie de interrogantes que son fundamentales para entender este periodo y el que viene después. ¿Desde cuándo las sociedades cristianas se vuelven feudales? ¿Qué diferencia existe entre la España musulmana y la España cristiana? ¿Para qué sirve el concepto de modo de producción tributario? ¿España es occidental u oriental? Estos interrogantes abiertos van a ser abordados en la próxima ocasión. Así que damos por terminada esta quinta clase de historia de España. De